El poder del silencio es un concepto poderoso que trasciende la mera ausencia de palabras. Es un espacio interior, un estado de calma que nos permite observar nuestras emociones, comprender nuestras reacciones y finalmente transformar nuestro mundo interno. Hay una frase estoica que resuena profundamente: las cosas para mantener en secreto son aquellas que nos permiten sostener el poder del silencio. Para comprender plenamente el valor de esta cita, es fundamental analizar el significado psicológico que subyace en ella, especialmente en el contexto de los desafíos emocionales que enfrentamos hoy. En el mundo moderno, el ruido constante no solo proviene del exterior, de los sonidos y estímulos que nos rodean, sino también de nuestros propios pensamientos que muchas veces nos invaden sin piedad. La mente, cuando se deja sin supervisión, puede convertirse en un campo de batalla caótico, una telaraña de pensamientos de preocupación, duda y ansiedad. A menudo, el ruido que más nos afecta es el interno, ese monólogo que corre en bucle y nos hace creer que no somos lo suficientemente buenos, que deberíamos haber hecho algo diferente, que deberíamos ser de otra manera. En este contexto, el poder del silencio se convierte en una herramienta indispensable para el bienestar emocional, ya que nos permite detener ese ciclo y ganar una perspectiva más clara de nuestras emociones. Las emociones negativas y destructivas tienen una manera particular de instalarse en nuestro ser sin que apenas nos demos cuenta. El resentimiento, la ira, la envidia y la tristeza profunda suelen aparecer como respuestas automáticas a situaciones que percibimos como amenazas, injusticias o desafíos insuperables. Estas emociones, si no se gestionan adecuadamente, pueden atrapar a las personas en un ciclo de sufrimiento, haciendo que revivan una y otra vez los mismos patrones de pensamiento y comportamiento. Por ejemplo, la ira puede surgir como una defensa para protegernos de sentirnos vulnerables, pero, en realidad, nos aísla y nos daña. El resentimiento puede convertirse en una cadena que nos vincula a las acciones de otros, impidiéndonos avanzar, y la tristeza puede transformarse en una barrera que nos impide experimentar la alegría del momento presente. Estos estados emocionales nos afectan profundamente, influyendo en nuestras relaciones, en nuestra manera de ver el mundo e incluso en nuestra percepción de nosotros mismos. Nos volvemos prisioneros de nuestras propias emociones, reaccionando ante cada desencadenante con la misma intensidad, sin darnos la oportunidad de detenernos, de escuchar ese silencio interior que podría ayudarnos a comprender lo que en realidad está sucediendo dentro de nosotros. Este ciclo de reactividad nos hace cometer errores, perpetuando patrones negativos en nuestras relaciones y en nuestras decisiones personales. Nos convertimos en seres reactivos, en lugar de ser seres con la capacidad de elegir nuestras respuestas. El silencio interno es una clave esencial para liberarnos de estas cadenas emocionales. En lugar de reaccionar inmediatamente ante una situación que nos provoca ira o dolor, el silencio nos ofrece un espacio para reflexionar y comprender de dónde viene esa reacción. Nos permite observarnos sin juicio, reconociendo que las emociones, aunque intensas, no son permanentes. Al observar nuestras emociones desde el silencio, podemos ver cómo surgen y también cómo se disuelven, si les permitimos hacerlo. Aprendemos a no identificarnos con ellas, a no definirnos por nuestros sentimientos más oscuros. Al no identificarnos con estas emociones, somos capaces de percibirlas como lo que son, respuestas temporales a situaciones específicas y no una representación fija de quienes somos en nuestro núcleo más esencial. Esto nos lleva a la importancia de aprender estrategias para superar estos patrones emocionales inconscientes. Una de las herramientas más poderosas es la atención plena o mindfulness. El mindfulness nos invita a prestar atención a nuestros pensamientos y sentimientos sin juzgarlos, simplemente observándolos como lo haría un testigo externo. Este tipo de atención consciente nos permite identificar cuando estamos entrando en un ciclo de pensamiento negativo, dándonos la oportunidad de tomar un paso atrás y decidir cómo queremos responder, en lugar de dejarnos arrastrar por el impulso del momento. Al practicar el mindfulness, poco a poco vamos construyendo la habilidad de encontrar espacio entre el estímulo y nuestra respuesta, permitiéndonos reaccionar de una manera más consciente y menos automática.
Otra estrategia útil es la práctica del cuestionamiento de los pensamientos. Muchas veces, los pensamientos que nos llevan a emociones destructivas no son hechos objetivos, sino interpretaciones cargadas de creencias limitantes. Por ejemplo, si alguien no nos devuelve un saludo, podríamos pensar que esa persona nos menosprecia, cuando en realidad podría estar distraída o pasando por un momento difícil. Cuestionar la validez de nuestros pensamientos, preguntarnos si realmente hay evidencia que los respalde, nos ayuda a ver las cosas desde una perspectiva más amplia y a reducir la carga emocional que solemos colocar en cada situación. Además, este cuestionamiento nos ofrece la posibilidad de crear nuevas narrativas más empoderadoras, que nos liberen de la prisión de nuestras propias percepciones limitadas. Una tercera estrategia es aprender a soltar. Soltar no significa olvidar, sino dejar de aferrarse a lo que ya no podemos cambiar. Muchas veces perpetuamos nuestro sufrimiento porque nos aferramos a la idea de cómo deberían haber sido las cosas. Este apego al pasado nos impide disfrutar del presente y seguir adelante. Soltar implica aceptar que las cosas suceden de la manera en que suceden y que aunque no siempre podemos controlar lo que nos ocurre, sí podemos decidir cómo reaccionamos ante ello. La aceptación es clave para alcanzar la paz interior y liberar nuestra mente de pensamientos que ya no nos sirven. Aprender a soltar también significa reconocer nuestros propios límites, aceptar que no siempre podemos cambiar las circunstancias, pero siempre podemos cambiar nuestra perspectiva y nuestra actitud frente a ellas. Una forma concreta de poner en práctica estas estrategias es mediante el ejercicio de la respiración consciente. Cada vez que sientas que una emoción negativa está tomando el control, detente y respira profundamente. Concéntrate en la sensación del aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Este simple acto de poner atención en la respiración puede ayudarte a conectar con el momento presente y a crear el espacio necesario para responder de manera consciente, en lugar de reaccionar automáticamente. La respiración consciente es como un ancla que nos ayuda a mantenernos estables en medio de la tormenta emocional. Al concentrarnos en la respiración, podemos generar un estado de calma interna que nos permita procesar nuestras emociones de manera más clara y efectiva. Otra técnica complementaria es la escritura reflexiva. Dedicar unos minutos cada día a escribir sobre nuestras emociones, pensamientos y experiencias nos permite sacar de nuestra mente aquello que nos atormenta, ponerlo en palabras y verlo desde una perspectiva diferente. La escritura es un acto de liberación, un proceso que nos ayuda a organizar nuestro caos interno y a dar sentido a nuestras experiencias. Al escribir, no se trata de juzgar o criticar lo que sentimos, sino simplemente de ponerlo sobre el papel y observarlo. A medida que avanzamos en este proceso, empezamos a notar cómo nuestras emociones pierden fuerza, cómo aquello que parecía abrumador se va desvaneciendo al ser visto con más claridad. A continuación, quiero compartir una experiencia personal que ilustra cómo el poder del silencio puede transformar nuestra manera de lidiar con las emociones. Hace algunos años, atravesé una situación que me provocó un gran sentimiento de injusticia. Había invertido mucho tiempo y energía en un proyecto laboral, y cuando llegó el momento de presentar los resultados, alguien más tomó el crédito por el trabajo que había hecho. Recuerdo sentir una mezcla de ira y tristeza, y durante días, esos sentimientos ocuparon mi mente. Cada vez que pensaba en la situación, me invadía el resentimiento, lo cual afectaba mi capacidad para concentrarme y disfrutar de otras áreas de mi vida. Fue en ese momento cuando decidí aplicar lo que había aprendido sobre el poder del silencio. En lugar de seguir alimentando el ciclo de pensamientos negativos, me obligué a detenerme y a escuchar lo que realmente estaba pasando dentro de mí. Me senté en un lugar tranquilo, cerré los ojos y comencé a respirar profundamente. Poco a poco, empecé a notar cómo mi cuerpo estaba tenso, cómo la ira se manifestaba en forma de un nudo en el estómago. Pero en lugar de tratar de deshacerme de esa sensación, simplemente la observé. La dejé estar. No intenté luchar contra ella ni reprimirla, solo la reconocí. Y algo sorprendente ocurrió. Con el tiempo, esa sensación comenzó a desvanecerse. No desapareció de inmediato,
pero al permitir que estuviera allí sin resistencia, perdió parte de su fuerza. En los días siguientes, cada vez que sentía que la ira y el resentimiento volvían, repetía este proceso. Me daba el espacio para estar en silencio, para escuchar lo que mi cuerpo y mi mente me querían decir, sin juicio ni prisa. De a poco, empecé a ver la situación desde otra perspectiva. Me di cuenta de que mi sufrimiento no provenía realmente de lo que había pasado, sino de la historia que me estaba contando una y otra vez sobre esa injusticia. Al final, comprendí que el trabajo que había hecho era valioso en sí mismo, independientemente de que otros lo reconocieran o no, y esa comprensión me permitió soltar el resentimiento y seguir adelante. El silencio tiene ese poder. Nos ayuda a ver más allá de la historia que nuestra mente nos cuenta, para conectarnos con lo que realmente importa. Nos recuerda que las emociones son pasajeras, que podemos elegir no identificarnos con ellas y que al hacerlo, encontramos la libertad. Liberarnos del sufrimiento emocional no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Es un proceso continuo, un viaje hacia el interior que requiere paciencia, valentía y, sobre todo, compasión hacia uno mismo. Pero es un viaje que vale la pena emprender, porque en él encontramos la paz que tanto buscamos. Para aquellos que desean comenzar a practicar el poder del silencio en su vida diaria, recomiendo empezar con pequeños momentos de silencio. Dedica unos minutos al día para desconectar del ruido exterior y prestar atención a tu mundo interior. Puedes hacerlo en cualquier lugar, mientras caminas, mientras te duchas o antes de dormir. Lo importante es que te permitas estar presente sin distracciones, escuchando tus pensamientos y emociones sin tratar de cambiarlos. Es posible que al principio sea difícil. Tal vez te sientas inquieto o incluso frustrado, pero con el tiempo empezarás a notar cómo esos momentos de silencio se convierten en un refugio, en un espacio donde puedes ser tú mismo sin presiones ni expectativas. Con el tiempo, esos pequeños momentos de introspección se expanden y la calma interior comienza a permear en otras áreas de tu vida. Otra práctica poderosa es la meditación guiada. Existen muchas aplicaciones y recursos en línea que pueden ayudarte a meditar, a conectarte con tu respiración y a cultivar ese espacio de silencio. La meditación no tiene que ser complicada ni larga, incluso 5 minutos al día pueden marcar una gran diferencia. La clave es la constancia y la intención. Al dedicarte a cultivar el silencio, estás haciendo un compromiso contigo mismo, con tu bienestar emocional y con tu paz interior. Además, la meditación tiene el poder de llevarnos a un estado de conciencia más profundo, en el que podemos comprender mejor nuestras propias reacciones y sentimientos, y desde ese lugar empezar a transformarlos de una manera más amorosa y sabia. En última instancia, el poder del silencio radica en nuestra capacidad para reconectar con nuestra esencia, más allá de las distracciones y las emociones transitorias. En ese espacio, podemos descubrir que aunque el mundo sea caótico y a veces injusto, siempre tenemos el poder de elegir nuestra respuesta, de decidir cómo queremos vivir nuestra vida. Y cuando elegimos el silencio en lugar de la reactividad, estamos eligiendo la libertad, la paz y, en última instancia, el amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. Cada momento de silencio que cultivamos es un paso hacia una vida más plena y consciente, una vida en la que ya no somos prisioneros de nuestras emociones, sino que las aceptamos como parte de la experiencia humana, sin permitir que nos definan. Así, el poder del silencio no es simplemente una herramienta para gestionar el estrés o la ansiedad, sino una filosofía de vida, un recordatorio constante de que en el silencio reside la verdadera fuerza. Mantener ciertas cosas en secreto no significa reprimirlas, sino permitirnos un espacio privado para procesarlas, para entenderlas y eventualmente para transformarlas. En un mundo donde el ruido constante parece ser la norma, el silencio es un acto de rebeldía, una afirmación de que nuestra paz interior no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad de mirar hacia adentro y de estar en paz con quienes somos. Cuando comenzamos a valorarnos desde ese lugar de introspección y silencio, aprendemos que el verdadero poder no radica en tener razón, en imponerse o en ser reconocidos,
sino en la capacidad de ser fieles a nosotros mismos, de escuchar nuestra verdad más profunda sin necesidad de validación externa. Hoy te invito a que hagas de este poder del silencio una práctica diaria en tu vida. No necesitas nada más que la disposición a escuchar, a estar presente y a observar sin juicio. Poco a poco, empezarás a notar cómo los conflictos externos pierden su fuerza, cómo las emociones destructivas se disuelven y cómo emerges como una versión más libre y serena de ti mismo. El camino hacia la paz interior comienza con un momento de silencio. Haz de ese momento un regalo diario para ti mismo, y descubrirás cómo, a través del poder del silencio, puedes crear una vida más plena y significativa. Con cada momento de introspección, estás cultivando una nueva relación contigo mismo, una relación de respeto, de cuidado y de amor incondicional. Y desde esa relación contigo mismo, todas las demás relaciones en tu vida se verán enriquecidas y transformadas. El poder del silencio es un viaje de autodescubrimiento, de conexión con nuestra esencia y de transformación. Es la herramienta que nos permite atravesar la tormenta, no negándola ni luchando contra ella, sino encontrando ese lugar de calma interior desde donde podemos observar sin dejarnos arrastrar. Es un recordatorio de que incluso en medio del caos y la incertidumbre, siempre podemos encontrar un refugio dentro de nosotros mismos. Y en ese refugio, en ese silencio profundo, reside nuestra verdadera fortaleza, una fortaleza que no depende de lo que sucede fuera, sino de la capacidad de estar en paz con quienes somos en nuestro interior. Así que hoy, te invito nuevamente a que te sumerjas en el poder del silencio. Haz de cada respiración una oportunidad para regresar a ti, para conectar con lo que realmente importa. Haz del silencio un hábito, una práctica sagrada que te permita recordar que aunque el mundo esté lleno de ruido y distracción, dentro de ti siempre existe un lugar de calma y claridad. Al hacer esto, no solo estarás transformando tu propia vida, sino que también estarás irradiando esa paz y serenidad hacia quienes te rodean. Porque el poder del silencio no solo nos beneficia a nosotros, sino que tiene el potencial de transformar el mundo, un momento de paz a la vez.